Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Gente Saludable, un espacio para ustedes para llevarles muchísima información de salud y calidad de vida. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes les vamos a presentar nuestras redes sociales, @gentesaludable en Twitter e Instagram y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. ¿De qué trata nuestro tema del día? Veamos. Los niños de la casa son los seres más vulnerables ante cualquier factor que pueda generarles enfermedades o respuestas inmunitarias como las alergias. Identificar sus causas a tiempo será beneficioso para todo el núcleo familiar. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Y así es, y es que nuestro tema del día entonces es las alergias en los niños. Muy importante porque a veces los papás, los representantes, los abuelos que están encargados de los niños no saben muy bien qué cosa detona una alergia, un rosetón o de repente mucha tos, la garganta trancada. Tenemos de invitado el día de hoy al pediatra alergólogo José Luis Mantilla. Bienvenido a Gente Saludable. Buenos días, muchas gracias por tu invitación al programa de Gente Saludable. Me parece una buena acción a futuro, sobre todo para los pacientes que tratamos a diario con problemas de tipo alérgico y que realmente es un tema, digamos, muy mítico, porque hasta que no se sufra realmente una alergia, la gente no reconoce que como tal existe y cómo es la manera de tratarla y llevarla a cabo posteriormente en la terapéutica correspondiente. Cuando llegan los padres a su consulta con los niños, ¿cuáles son los principales factores que desencadenan esa consulta? Claro, la alergia en niños es muy peculiar, ¿no? Los padres realmente siempre mantienen la angustia, generalmente de la afección respiratoria, básicamente. Nuestros problemas alérgicos por problemas de polución o problemas de alimentos o otro tipo de factores de inhalantes influyen mucho en la parte respiratoria en el niño. Quizás eso sea uno de los elementos más angustiantes a nivel de los padres porque se quejan que no pueden respirar en la noche, que roncan con la boca abierta, se quedan en periodos de apnea, o sea, periodos de crisis sin poder respirar, y eso indudablemente que les preocupa por la afectación que a posterior puede provocar la falta de oxígeno a nivel cerebral. Otros problemas de tipo alérgico, como son la alergia de alimentos, en los cuales pacientes reaccionan dramáticamente a ingestión de ciertas sustancias que provocan cuadros graves en el individuo y que van exacerbando a medida que ellos van exponiéndose periódicamente a ese tipo de antígenos. ¿Cuáles son esos alimentos principales, los más alergénicos? En nuestro ambiente, por decir, en nuestra ciudad, digamos, ¿no? Aquí en Caracas, son muchos los elementos que pueden provocar problemas alérgicos en la parte de inhalantes, sobre todo los que están en el medio ambiente donde el individuo se desenvuelve. Esto es ácaros, polvo, que tiene mucho contenido de ácaros como otros elementos, restos de cucarachas, restos de insectos, y otros son... Que no los vemos, pero siempre están por allí. Están presentes, o sea, son microscópicos, ese es el problema. Convivimos a diario con ellos. Las personas sensibles indudablemente que van a reaccionar a estos elementos hasta en nuestra cama, porque todos estos arácnidos, estos se alimentan precisamente de las escamaciones de los seres humanos, y todas estas escamaciones corneales de la piel pasan a formar parte del polvo de la casa o los elementos que están en el medio, en su habitación, y entonces estos viven allí tranquilamente y cómodamente porque tienen su alimento y afectan precisamente a estas personas que son sensibles a los ácaros. En cuanto a los alimentos, ¿cuáles son los principales detonantes? Nuestros alimentos tenemos el elemento clave en el lactante, en el niño, en el recién nacido, es la leche artificial. Estas leches de vaca son las que provocan generalmente la mayor cantidad de alergias en los niños. La promoción de la lactancia materna es fundamental precisamente para evitar el contacto con estas proteínas que son ajenas a nuestro organismo, que no tenemos las enzimas para digerir estos tipos de alimentos y por ende en ocasionan problemas y reacciones graves a futuro porque van permeabilizando la mucosa intestinal en el niño y permiten así la entrada de sustancias que van a posteriori a dar cuadros alérgicos a repetición o en marcha en otros tipos, ¿no? Me encanta que toque el tema de la lactancia materna porque ya, bueno, tanta difusión, uno va escuchando tantas ideas importantes relacionadas a la lactancia, pero se dice que es la primera vacuna del niño, del bebé. Sí, es la primera vacuna, tanto que es así, que el primer contacto que tiene el niño
con el pezón materno en la succión al inicio, el elemento clave es el calostro, pues el calostro es el que tiene toda la inmunidad que la madre puede proporcionarle a ese nené inicialmente. Muchas madres indudablemente se quejan, no, que no produzco leche, que no sale leche, no, sale mucha leche, indudablemente, no inicial, pero a posteriores que se va provocando la estimulación del eje hipotalámico hipoficiario glándula mamaria y la succión y la ingesta de líquidos. Esto hace que se provoque mucha leche, o sea, que se genere mucha leche, porque la madre no es un almacén de leche, ella produce leche en la medida que se estimula. Y los elementos claves, como le dije, a nivel del calostro, que son sobre todo la inmunidad natural que le está proporcionando la madre a ese hijo, las inmunoglobulinas, y pacientes, indudablemente, en estudios que se han hecho, que son lactados, que reciben exclusivamente lactancia materna, por lo menos durante los 2 primeros años de vida, que es lo que recomienda la OMS, son niños que prácticamente su alergia está muy limitada o muy controlada. No solo alergia, todo tipo de enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Al regreso vamos a seguir conversando de los beneficios de la lactancia, porque hoy en día pues a algunas mujeres no les dan mucha importancia, a pesar de todas las campañas de difusión. La lactancia va a hacer que su hijo esté protegido de alergias y de muchas otras enfermedades. Ya regresamos con más de Gente Saludable. Seguimos con nuestro tema del día, que es alergias en los niños. Conversamos con el pediatra alergólogo José Luis Mantilla. Quedamos en el segmento anterior conversando la importancia de la lactancia materna. Algunas madres modernas, no, yo solo le voy a dar pecho 3 meses, solo le voy a dar 6 meses, es que a mí no me sale. Entonces además tenemos a las abuelas, a todo ese gentío alrededor, bueno, pero complétalo con un teterito. Y entonces todas esas cosas uno está como tan agobiado, tan cansado, y finalmente uno termina cediendo como a la presión social. Porque es importante que las mamás entiendan a través de este espacio que la lactancia materna, lo más que puedan alargarla, es fundamental para inmunizar al niño casi de por vida. Sí, esto es un elemento que ha sido todavía controversial. Sí. Indudablemente que las campañas publicitarias con la lactancia materna han influido muchísimo, sobre todo el consumo de fórmulas artificiales. Indudablemente que el individuo, como todos los seres vivientes de la Tierra, no solamente el ser humano, tienen su fórmula en particular. Cada especie tiene una fórmula particular, y la del ser humano pues es muy peculiar. Nos proporciona no solamente la inmunidad, como le digo, a todas las enfermedades que ha tenido la madre o que ha venido arrastrando progresivo, y proporciona inmunidad exclusiva para prevenir enfermedades. Y uno de los elementos clave, que es el tema que nos estamos abocando en este momento, es la parte de las alergias, ¿no? Sí. Se ha visto que pacientes, niños que le dan fórmula láctea desde el inicio, ellos muestran lesiones a nivel de la mucosa intestinal que aumentan la permeabilidad y permiten la entrada de proteínas sin hidrolizar, y eso es lo que provoca problemas alérgicos graves a futuro. ¿Qué pasa con el fomentar la lactancia materna? Esto es muy importante sencillamente por el hecho de que es un derecho pues, del niño como tal a recibir lactancia materna. La hipogalactemia emocional, que es la no producción de leche, madres que se quejan de que no producen leche, eso representa realmente un 1%. Y casos graves o severos de enfermedades crónicas o enfermedades infecciosas donde no se pueda lactar, quizás sea una de las razones por no dar la lactancia materna al niño, pero no es lo frecuente. Fomentar la lactancia materna en el niño significa tener un niño sano, inteligente, creativo, con menos enfermedad y con un crecimiento adecuado para todo su desarrollo psicomotor al momento que le corresponde. Son niños más inteligentes, que responden mejor tanto biológicamente como en la parte de inmunidad, tanto cognitivamente como en la parte de creatividad. Yo creo que ese es el mejor regalo que le puede dar una madre a un hijo. Los beneficios son infinitos. Doctor, además quería que abordáramos ya el tema de la consulta como tal. Llega el niño a la consulta con algún cuadro alérgico, ¿qué es lo primero que se le hace? ¿Cuáles son las pruebas para determinar a qué es alérgico? Sí, normalmente el paciente que va a la consulta por alergología son pacientes que van referidos ya por su cuenta prácticamente. Ellos mismos van a la consulta indagando, averiguando qué pueden hacer con su vida, porque pongamos un ejemplo, el cuadro respiratorio. Son niños que lo es mucho en nuestro medio, es lo que más frecuente se ve desde que el niño es pequeño. Moco, catarro, obstrucción, congestión, secreción, estornudo.
Entonces, claro, eso mantiene a una madre alarmada porque Claro. son permanentemente visitas a médicos, visitas de emergencia, hospitalizaciones, infecciones recurrentes. Indudablemente que esto hace a la larga un paciente que vaya debilitando, además del consumo de medicación persistente que genera pues indudablemente intoxicación, porque Claro. también la medicina produce cuadros de intoxicación en el individuo. Y tan pequeño recibiendo medicación constante, y madre que dice, no, yo tengo una farmacia en la casa y tú compras medicina va y medicina Sí. bien. El dato clave es precisamente determinar a qué es alérgico el paciente. Okay. O sea, pacientes que tienen un antecedente en primero, debemos averiguar los antecedentes personales, quiénes son alérgicos en la familia, Okay. padres, madres, hijos, Sí. sobrinos, los antecedentes personales del individuo, qué cuadros ha tenido ese, ha tenido cuadros de hiperactividad bronquial como asma, que se tranque, problemas respiratorios de rinitis, infecciones recurrentes a nivel de vías aéreas. Y entonces esto nos lleva a hacer un estudio más canalizado al paciente. Entonces tenemos que hacer determinaciones específicas en sangre, donde se determina un perfil inmunológico, determinación de anticuerpos en sangre, células aéreas en sangre o en fosas nasales, estudios específicos de rayos X, y pacientes que requieren realmente un estudio más profundo, como es la parte de pruebas de alergia, Sí. de inmunidad, que son determinaciones de inmunoglobulinas específicas para los problemas de tipo tópico, que la inmunoglobulina se hace en sangre, la cantidad total de alergia que él tiene en sangre, y específicamente profundo, ¿no? a ciertos alimentos o inhalantes que el individuo esté consumiendo que le desencadenen esa alergia. Además, la importancia de realizarse todos esos chequeos es fundamental porque Sí. el niño, ese cuadro va empeorando, ciertamente es así, ¿no? Va empeorando en el tiempo porque a medida que el individuo se va exponiendo a los diferentes antígenos, a las diferentes sustancias del medio ambiente, la reacción va a ser mayor y entonces el cuadro va a ser más abrupto, y esto va a llevar que el individuo a la larga las reacciones van a ser más intensas y más frecuentes. Indudablemente nos provoca mucha morbilidad en el individuo y problemas laborales, de familia, falta del trabajo, los trasnochos, las emergencias, las hospitalizaciones, que es bastante serio, ¿no? No, además tiene que ver con las vías respiratorias. Usualmente el sueño es terrible y uno no descansa absolutamente nada. Hoy estamos conversando con el doctor José Luis Mantilla a propósito de nuestro tema del día, que es alergias en los niños. Ya regresamos con la última parte de Gente Saludable. No se aparten. Continuamos ya en la recta final de Gente Saludable, gente como tú, hoy conversando sobre las alergias en los niños con el pediatra alergólogo José Luis Mantilla. Doctor, hablemos de los tratamientos. Ya una vez que el niño, el paciente es diagnosticado con alguna alergia X, sea de la que nos ha comentado relacionada con los alimentos o las de otro tipo, ¿cómo es ese tratamiento? Que es a lo que más uno le tiene miedo, ¿no? Seguro este tratamiento va a ser larguísimo. Ajá. ¿Cómo hago para mantenerlo en el tiempo? Eso es lo principal. Sí. Bueno, una vez que uno realiza el mapeo alérgico del niño, del chico en este caso, que está con la afectación en particular, uno ha determinado cuáles son los antígenos, es decir, las sustancias que en su organismo provocan un determinado tipo de alergia. Ya uno puede tomar ciertas medidas. Ahí tienes el 95% del tratamiento. Yo siempre lo he dicho. El tratamiento, en lo menos posible, la farmacología, tratar de evitarla. La farmacoterapia ya uno la va utilizando en la mejor escala. Pero cuando uno tiene un diagnóstico preciso de qué es lo que desencadena al individuo su proceso alérgico, porque es muy difícil investigarlo, sobre todo en la parte de alergia a alimentos, ¿no? Parte de alergia a inhalantes, como uno está expuesto permanentemente en el medio a cierto tipo de sustancias, quizás también es un poco complicada para llegar a un diagnóstico preciso. Generalmente las pruebas de alergia, que son unos prick especiales que uno hace en piel, que son las pruebas cutáneas de inmunoglobulina específica para determinar sensibilidad a ciertos tipos de antígenos sustancias, uno lo que hace es precisar a qué está reaccionando el individuo. ¿Qué le provoca? Bueno, es el ácaro, es el polvo, son los hongos, caspas animales. Entonces uno, en base a eso, va a instaurar un diagnóstico, va a instaurar un tratamiento específico para ese tipo de alergia que le esté causando el individuo. Y a esto lo mejora sustancialmente. Porque y en el que además caso, son cosas sencillas de tu día a día, ¿no? Aplicarlo en tu día a día. Supongamos que sean los ácaros. Ajá. Y son los ácaros, el individuo está en su medio ambiente y conviviendo con los ácaros. Hay casas que tienen más ácaros que otras, depende de la oscuridad, depende de la humedad, depende de las condiciones que tengan en el medio ambiente. Entonces, solamente con evitar ciertos tipos de elementos, lana, cobijas, suéteres, peluches, alfombras, tejidos,
forrar los colchones con unos Sí, eso es antiácaros especiales, los forros para las almohadas, evitar ventiladores, que son los que Ajá. generan polvo en una habitación. A la gente le encanta un ventilador. Entonces eso mejora dramáticamente la condición del individuo. Cuando se otorga el tratamiento en cuanto a los alimentos, ¿hay que evitar esos alimentos durante el tratamiento? Sí, cuando se determina, porque el paciente puede precisar en un determinado momento, bueno, yo soy alérgica a los mariscos, consumo carón y da una alergia. Yo consumo pollo y me da la alergia. Ajá. El arroz y me da la alergia. Entonces uno ya precisamente va canalizando la dieta de ese individuo en particular para que se borre su memoria. Se dice o se ha estimado que la memoria inmunológica de los alimentos puede desaparecer aproximadamente en 2 años. Okay. No siendo repetitivo posteriormente, el individuo no vuelve a adquirirlo, siempre y cuando mantenga cierta, no cierta, pero sí periodicidad en el consumo del alimento en particular. Lo importante es precisar que esa alergia al alimento que el individuo tiene sea la específica para evitar el alimento en particular. Eso no es para toda la vida. Lo importante es que se borre en el tiempo la memoria inmunológica sin consumo de ese antígeno, de ese alimento en particular, y él podrá consumirlo nuevamente. ¿Pudiéramos hablar entonces de 1 o 2 años de tratamiento? Aproximadamente. Sí, cuando uno instaura, porque el otro tratamiento es no solamente la profilaxis, sino evitar, sino que hay individuos que por su condición o por el medio donde están y no pueden evitarlo, hay que instaurar inmunoterapia, que eso es dar ciertos tipos de vacunas, bien sea por vía sublingual o bien sea por vía subcutánea, para que el individuo vaya formando anticuerpos de defensa contra estas cosas que le van a provocar alergia. Así su organismo no reaccione de una manera tan dramática a los efectos nocivos que le provocan los agentes que lo están agrediendo. ¿Cómo es esa conversación con los padres? Porque a veces los padres no asumen que hay que cambiar los hábitos. ¿Cómo mi hijo va a ser alérgico a tal cosa? ¿Cómo así? Si nosotros comemos eso siempre. ¿Cómo es esa conversación con los padres para hacerlos entender y para involucrarlos en el proceso? Sí, como le digo, la alergia realmente se viene a ser consciente cuando el individuo la sufre. Cuando no tenemos realmente conciencia del proceso alérgico, la gente no lleva esto con seriedad, pues. Cuando hay graves problemas de alergia, anafilaxis, que son las reacciones más dramáticas que un individuo puede tener, entonces ya la gente toma más conciencia todavía. El padre realmente va muy preocupado a la consulta, ellos van angustiados por cualquier tipo de alergia, entonces ya uno dándole un razonamiento claro y lógico de lo que está pasando, entonces ellos van a tomar las medidas al respecto. A veces es muy difícil realmente que los individuos acepten, cóchale, como en mi cuarto, yo, mi cobija, mi cama, va a tener estos tipos de sustancias que van a provocar problemas, o prender un ventilador va a provocar que esto levante polvo, y entonces esto va a provocar una reacción alérgica en mí o persistente, una inflamación crónica a nivel de las vías aéreas. Eso es muy difícil de entender, pero a medida que va pasando el tiempo y cuando ellos van tomando las medidas van reconociendo que sí es. Doctor, sus contactos, ¿dónde los pueden contactar nuestros televidentes? Bueno, me pueden contactar en la clínica Méndez Gimón, los días lunes, miércoles y viernes, en el piso bajo, consultorio 22, y el teléfono 793-7515. Muchísimas gracias por venir a Gente Saludable. Estábamos conversando con José Luis Mantilla, quien es pediatra, alergólogo, a propósito de nuestro tema del día, que fue las alergias en los niños. Interesantísimo este tema, y esperamos que ustedes allá en casa hayan tomado nota de todos estos detonantes, para que si se le presenta esta situación entre sus familiares o allegados, sepa que debe ir de inmediato al alergólogo para detectar y además aplicar el tratamiento oportuno. Síganos en nuestras redes sociales, @gentesaludable, en Twitter e Instagram, y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.